Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Alfonso Gutiérrez, soy licenciado en Derecho con especialidad en Derecho Internacional Privado y me dedico a la asesoría en Derecho Corporativo y Estrategias de Negocios. Como hemos mencionado, este canal es un canal dedicado básicamente a la geopolítica y cómo ésta nos afecta en nuestras vidas diarias. Ahorita hemos estado platicando sobre el dinero, los efectos del dinero, el tipo de dinero, lo que es el petrodólar, pero no hemos estado hablando de ningún conflicto en especial. Creo que en este momento, al filmar este video, es tiempo de mencionar uno de ellos. El problema que al filmar en este momento, al estar filmando este video, tenemos el problema israelí-palestino-iraní. Un problema tan serio que pudiera convertirse fácilmente en una guerra nuclear, pues Israel tiene bombas nucleares y quizás, Dios no lo quiera, en la tercera guerra mundial. Y eso nos afecta a todo el mundo. Y por eso creo que es la urgencia de sacar este video para tratar de darle contexto a la situación que está pasando ahorita en el mundo. Si nosotros vemos las noticias, pues simplemente vamos a escuchar de que una bomba aquí, un misil allá, que gente se enojó con otros aquí y allá. No tenemos ni idea exactamente qué está pasando, simplemente que pasó algo. Pero en el contexto es como si estuviéramos navegando ciegos, no comprendemos qué está pasando. Entonces en este video voy a tratar de describir la situación, el contexto en que se dio esta situación y tratar de ser lo más objetivo que pueda ser. Claro, va a haber opiniones divergentes, ojalá puedan dar sus opiniones en el video, hacer preguntas o simplemente opinar lo que ustedes consideren que es la situación, la manera de interpretar correctamente esta, este conflicto. Pero por el momento yo voy a hacer mi esfuerzo de tratar de explicarles a ustedes qué está pasando, qué es algo actual de ahorita y cómo nos puede afectar. Para cuestiones de este video me voy a basar básicamente en las investigaciones de tres personas. Una es el reportero británico musulmán de nombre Mehdi Hassan. Otro es el historiador israelí, judeo-israelí, Ilan Pape, que fue veterano de las Fuerzas Armadas de Israel. Y el otro es el señor Nico Pellet, que también es veterano, es judío israelí, veterano de las Fuerzas Armadas de Israel, pero cuyo abuelo fue uno de los firmantes de la Carta de Independencia de Israel. Su papá fue un general muy famoso en Israel, Mati Pellet, héroe de la Guerra de los 6 días. Y como dije, él veterano en la guerra y a él le asesinaron en este conflicto a una sobrina de 10 años aproximadamente hace algunos años atrás. Estas serán las tres fuentes principales que yo usaré para describir los eventos que hoy estamos pasando, para entenderlos en su contexto histórico real. Basado en estas fuentes, dejaré los nombres de estas personas y los links en las descripciones para que los puedan investigar y buscar por ustedes mismos. Y así comenzamos. Bueno, hace 2000 años existía un país llamado Israel. 30 años antes del nacimiento de Jesucristo, este país fue invadido por el Imperio Romano, que lo convirtió en una colonia. 30 años después de la crucifixión de Jesús, los habitantes de estas tierras, judíos de la religión judía, se rebelaron en contra de esta ocupación extranjera. Y los romanos mandaron a una de sus peores legiones, de las más sanguinarias, a detener la rebelión y esta guerra de independencia. Al judío que no mataron, se lo llevaron de esclavo y literalmente despoblaron a este país, Judea a Israel.
que a veces va por esos dos nombres. Fue tal grado la devastación que no dejaron los romanos piedra sobre piedra, destruyeron todos los templos sagrados. El templo sagrado en Jerusalén, la ciudad, la dejaron totalmente devastada. A toda la población la mataron o se la llevan de esclavos, de tal manera que si uno va a Roma hoy en día y ve el Coliseo, pocos turistas saben que ese Coliseo fue hecho con los tesoros que los romanos se robaron de esa guerra y con los esclavos que hicieron de los judíos de esa misma guerra. Y los judíos pues fueron llevados a muchas otras partes, a España, a otras partes de Italia, fueron dispersados. Y obviamente pues se quedaron con mucho rencor y resentimiento pues bastante justificado, ¿no? Y la tierra quedó totalmente despoblada y poco a poco otras naciones empezaron a llegar y a poblar ese pequeño país o ex país que había. Primero fueron cristianos, después empezaron a llegar invasores musulmanes. Musulmanes es una religión, la religión es el Islam, el practicante del Islam es el musulmán. Y gente de esa religión empezaron a llegar a conquistar y a dominar ese lugar. Se los conoce hoy como árabes. Con el tiempo a esa región se le dio el nombre de Palestina. O sea, cuando decimos Israel y Palestina, estamos hablando del mismo lugar físico que está en el extremo este del mar Mediterráneo. Es una pequeñita región, pero estratégicamente muy valiosa. Bueno, pues esas tierras se volvieron a repoblar con cristianos y con musulmanes. Y al poco tiempo, pues unos pocos judíos empezaron a llegar, pero muy, muy pocos, casi nada. Bueno, pasa el tiempo y hace aproximadamente unos 200 años se desarrolló una filosofía llamada sionismo entre los judíos, bueno, entre un grupo de judíos. Esta filosofía, bueno, esta ideología en realidad, no era filosofía, era ideología, decía que los judíos eran un pueblo aparte, independientemente del país donde hubieran nacido. O sea, tú pudieras haber nacido 4 generaciones en Estados Unidos, pero no eras estadounidense, eras judío. Aunque, y lo mismo si hubieran nacido tus abuelos o antepasados en Canadá o en Inglaterra, Francia, no importaba según esta ideología. Tú no eras francés, tú eras judío. Tú no eras alemán, tú eras judío. Aunque tuvieran generaciones y generaciones atrás viviendo ahí. Claro, no todos los judíos aceptaban esta ideología, muchos la rechazaban, pero muchos sí la aceptaban. Y como decían que eran una nación propia, pues decían, nosotros tenemos derecho a nuestro propio país. ¿Y qué mejor país que de donde nos sacaron los romanos hace 2000 años? Bueno, pasa el tiempo y, y la región de lo que pues después se conoció como Palestina, o hoy, hasta el día de hoy, pues fue reconquistada por otras naciones, ¿no? Invadieron los turcos, los otomanes, la conquistaron. Al perder la Primera Guerra Mundial, estas tierras pasaron a manos de los ingleses o del reino británico, de la Gran Bretaña. Y, y para mí, para el término de la Primera Guerra Mundial, cuando ya pasó estas tierras a manos de los ingleses o británicos, si ustedes gustan, empezaron a llegar un poco más y más de inmigrantes judíos. Y así, entonces llega el final de la Segunda Guerra Mundial, unos 20, 25 años después, en 1947, cuando estos inmigrantes judíos empezaron a exigir que se les dieran estas tierras como su nuevo territorio, como su nuevo país, a pesar de que había gente en esas tierras pues que no eran judíos y que pues que tenían pues la verdad más derechos que los otros, ¿no? Los otros eran inmigrantes que acababan de llegar. Pero lo que pasó fue esto. Estos inmigrantes judíos escondidas empezaron a crear una milicia de 35,000 hombres bien armados, bien entrenados y bien motivados. Esto según el historiador Ilan Pappe, historiador, vuelvo a decir, judeo-israelí, veterano del ejército
israelí, así que no es la versión de los otros, es la misma versión de historiadores ismaelíes, el principal siendo este señor, Ilan Pape. Entonces, en 1947 se consiguió que las Naciones Unidas, de manera ilegal o ilegítima, le entregara más de la mitad del territorio a estos nuevos inmigrantes, gente que acababa de llegar, sin ninguna consideración a las personas nativas de estas tierras. Y algo que es poco conocido en la historia, como lo acabamos de mencionar, según las investigaciones de estos historiadores judeo-israelíes, los sionistas de ahí, las milicias sionistas, empezaron una guerra de limpieza étnica en contra de la población nativa de ahí. Esta población no tenía un ejército, para nada. Lo máximo que tenían eran policías. ¿Por qué? Porque siempre habían estado conquistados por otras personas. Entonces empezó la limpieza étnica de lo que se conoce como Palestina, a tal grado que estos milicias asesinaban con total impunidad y llegaron a desplazar a 600,000 personas de sus hogares. Simplemente llegaban a sus hogares con armas y los expulsaban y los botaban de ahí. Y esta pobre gente se tenía que ir a campos de refugiados, en los lugares donde las Naciones Unidas les habían otorgado a los otros nativos cierta autonomía. Entonces llegaron ahí. Uno de esos lugares es lo que hoy se conoce como la Franja de Gaza, un lugar de apenas 48 kilómetros cuadrados, aproximadamente con una población hoy de 2,5 personas, millones de personas. Es el lugar más densamente poblado en el mundo. Bueno, imagínense, 600,000 personas simplemente que tuvieron que huir porque los estaban sacando estas milicias armadas. Bueno, poco a poco los sionistas empezaron a tomar el control total o político de todas estas tierras. Entonces los palestinos empezaron a hacer su propia resistencia político-militar, que al principio llamaron la OLP. Y fueron pues un dolor de cabeza para Israel. Entonces Israel hizo algo de lo que pocas personas saben o pocas personas se hablan. Empezaron a tratar de crear la división entre los palestinos y empezaron a apoyar a otro grupo armado, uno más radical aún que la OLP, llamado Hamas. Ahora estos eran más radicales, pero Israel los apoyaba. ¿Por qué? Por el principio, divide y vencerás. Y estas personas principalmente estaban adentro de la Franja de Gaza. E Israel creó básicamente un campo militar, una prisión al aire libre. La Franja de Gaza pues, literalmente es una franja que está en un lado tiene al mar, en el otro una inmensa muralla que hizo Israel para mantenerlos controlados ahí, como una prisión al aire libre, y ahí se encontraba y estaba desarrollándose Hamas, este grupo pues de resistencia. Ahora, Israel estaba muy confiado en el sentido de que, bueno, pues aquí no va a pasar nada. Serán muy contrarios, en contra de nosotros, pero pues están encerrados. Estamos dividiendo a la oposición y están encerrados y no va a pasar aquí nada. Hasta que el año pasado, pues pasó lo impensable. El tigre se salió de la jaula y empezó a atacar a Israel. Tomó por sorpresa a los israelíes. Jamás decidió tomar a cientos de prisioneros israelíes para intercambiarlos por cientos de prisioneros palestinos que Israel tiene en sus prisiones. Cientos de personas murieron en estos ataques, este ataque sorpresa de Hamas. Muchísimos, obviamente, israelíes y palestinos, algunos asesinados a sangre fría, otros pues en medio del cruce de fuego. Entonces, Israel pues decidió que iba a tomar venganza y empezó un ataque, pues, hay que decirlo, sin misericordia sobre Gaza, con el tal objetivo de destruir a Hamas. Pero
Gaza es el lugar más densamente poblado en el mundo. En este 42 kilómetros cuadrados hay 2,5 millones de personas. En pocos meses de lucha han matado a más de 30,000 personas. El 70% de estas personas son mujeres y niños. Es una verdadera masacre, es horrible lo que está pasando. Independientemente del punto de vista que uno tome y de quién crea uno que tiene la razón, pues es algo horrible, ¿no? Entonces, aquí viene el problema con Irán. ¿Por qué Irán, que es un país que está a varios cientos, si no es que creo de kilómetros de distancia, está a unos tres países intermedio entre Irán e Israel? O sea, tienen que pasar Irak, Siria, quizás hasta Jordania para poder llegar a Israel. Solamente se llega o por avión o por misiles. Pues han decidido desde hace mucho intervenir en el conflicto entre los palestinos y los israelíes. ¿Por qué? Pues por la sencilla razón de que ven a los palestinos como sus paisanos, gente de su misma pues, raza, pero sobre todo de su misma religión. Creen que es una gran injusticia lo que se les está haciendo. Entonces, pues los han estado apoyando con armas, con inteligencia, con entrenamiento. Y lo que pasó fue que el día 1 de abril del 2024, Israel atacó el consulado iraní en Siria, un consulado, matando a muchas personas, entre ellos a 6 altos militares iraníes que estaban ahí. Irán obviamente tomó esto como un acto de guerra que necesita una represalia. Uno podrá opinar, como digo, quién tiene la razón o no, pero pues eso, los consulados y las embajadas son inviolables, deben de serlo. Israel los atacó. En este momento Irán en represalia está atacando a Israel con misiles, con el peligro de que Israel pueda querer contraatacar con bombas nucleares o atacar los pozos petroleros de Irán, del que depende buena parte de la producción petrolera y la economía del mundo, de ese petróleo. Así que es una situación muy peligrosa y muy seria. Pues espero que este video les haya podido dar un poco de contexto de por qué es el conflicto, cómo se ha dado, cómo se ha desarrollado y el porqué de muchas preguntas. Y si es una cosa muy, muy seria, nos puede afectar a todos. Por favor, denle like al video, compártanlo, suscríbanse y coméntenlo. Y ojalá les haya ayudado en algo. Muchas gracias.